Queridos amigos del programa Entre Cuerdas, les damos la bienvenida nuevamente, una vez más, como cada domingo, a nombre de la Fundación Cultural de la Guitarra. Y en esta ocasión estamos muy contentos y muy orgullosos de tener con nosotros a una de las guitarristas más importantes de los últimos tiempos y que además ha dejado un legado no solamente en el aspecto musical, sino en su afán de seguir promoviendo lo que es la música de su país. Nos referimos a la maestra Berta Rojas y para realizar esta entrevista saludo con mucho gusto a mis compañeros de la fundación, al maestro Heriberto Soberanes. Maestro, buen día. Buenos días, buenas tardes, maestro Rodolfo. Maestro Camero, ¿cómo le va como cada domingo? Un placer estar nuevamente con ustedes, ahora con el maestro Heriberto Soberanes, al timón de esta entrevista y compartirlo con toda la audiencia. Bueno, entonces sin más preámbulo, Berta Rojas es una guitarrista fantástica que no necesita presentación y le vamos a dar la bienvenida. Maestra Berta Rojas, buen día y bienvenida al programa Entre Cuerdas. Buenos días, es un gusto poder estar en contacto con colegas que tanto admiro, que tanto respeto y que me han dado tantas oportunidades de visitar un país al que quiero entrañablemente como es México. Hoy me toca estar virtualmente con ustedes hasta que estas circunstancias se diluyan y den paso a nuevos abrazos y a nuevos encuentros en persona. Así Bienvenida, es, maestra, qué maestra. placer. Nos acompaña el maestro Heriberto Soberanes y el maestro Daniel Camero, quienes tendremos el honor de estar platicando con usted en esta ocasión. Placer, muchísimas gracias. Adelante, maestro Soberanes. Bueno, muy buenas tardes, maestra Berta Rojas, que ya tuvimos la oportunidad de recibir su visita en unos años del 2005 y el 2013. Tuvimos esa fortuna de contar en el Festival Internacional de Guitarra Sinaloa y ya daremos más detalle. De entonces data nuestro conocimiento de esta gran artista del Paraguay, de esta gran artista del Paraguay. Bueno, maestra, eh, si quisiera iniciar, si te parece, si nos platicas un poquito sobre lo que sería un episodio que vivimos todos los que estamos metidos en este quehacer de las seis cuerdas. Es un momento revelador cuando ese futuro guitarrista tiene su primer encuentro con la música, con la guitarra. Si nos platicaras un poquito sobre ese primer encuentro que tuviste con la guitarra, pudiéramos iniciar por ahí. Bueno, muchas gracias, maestro, muchas gracias por la deferencia además que tuvo conmigo, ¿no? En invitarme en el año 2005 a visitar por primera vez Sinaloa y que sirva también esta oportunidad para mencionar a quien hizo posible nuestro encuentro, que fue este gran requintista paraguayo Nino Palacios. Nino Palacios que fue miembro del otro famosísimo grupo Los Paraná, ¿verdad? Que recorrieran tantos escenarios y cosecharan tantos éxitos para la música paraguaya, tuvo la gentileza de mencionarle mi nombre. Y usted muy generosamente me dio esa oportunidad, ¿no? Que creo que fue de las primeras visitas que realicé a México, ¿verdad? Así que guardo siempre con mucho cariño ese recuerdo y la mención especial a este colega de un talento infinito y una belleza humana realmente admirable, ¿verdad? ¿Cómo definir ese primer encuentro con la música o con la guitarra, ¿verdad? Me cuentan mis hermanos que aparentemente era una niña que tenía mucha facilidad para la música, ¿no? Mis hermanos mayores tocan, el mayor toca la guitarra, Pastor, mi segundo hermano Juan Carlos toca el piano. Y mi segundo hermano tenía un grupo de los que le llaman esos grupos que hacen covers, ¿no? Grupos que tocan canciones de otros grupos de moda, ¿no?
Y como tenían todos sus instrumentos y aparentemente yo estaba siempre muy atraída hacia los instrumentos que mi hermano tocaba. Entonces siempre andaba por allí molestando, ¿no? Entonces un día deciden pues hacerme una prueba, ¿no? Entonces me hacen cantar una música y hacen un cambio de tono, y otro cambio de tono, y otro cambio de tono. Y todos esos cambios de tono yo los pude seguir bien, ¿no? Evidentemente había algo innato allí, ¿verdad? Entonces mis hermanos decían decirle a mis padres que creían que era prudente enviarme a lecciones, ¿no? Y entonces fue así como viene a mi casa quien fue mi primer maestro de guitarra, Emiliano Ayub Riveros. Emiliano Ayub Riveros era un guitarrista de uno de los grupos más destacados de Paraguay, se llaman Los Hobbies. Un guitarrista realmente exquisito y aparte una bellísima persona. Entonces yo creo que con la ternura de esos años, creo que me debo haber enamorado de la guitarra y también de mi profesor, ¿verdad? Y ciertamente que cuando él no pudo ya venir a darme clases, yo no acepté otro profesor por varios años. Me quedé fiel al recuerdo de mi primer profesor, ¿verdad? Y recién cuando años más tarde tuve como la madurez para aceptar que ya tío Emi no iba a venir a enseñarme, entonces acepté otro profesor y fue allí cuando me encuentro con el maestro Carlos Vázquez, que fuera alumno del maestro Sila Godoy, un gran guitarrista, al que por supuesto yo no le pude dar la oportunidad en mi vida porque todavía le extrañaba mucho a tío Emi, ¿verdad? Pero cuando luego, sí, supongo ya con mayor madurez, si acaso se puede tener madurez a esos años, llego a las clases del maestro Felipe Sosa y quien en ese momento era su esposa, la maestra Violeta de Mestral, entonces allí sí, acepto esas clases, acepto el intercambio tan lindo que se produce en esa relación alumno-maestro, maestro-alumno, para el cual tanto el alumno como el maestro tienen que estar abiertos, ¿no? Y esa apertura creo que finalmente en mí se da cuando logro encontrar ese canal de comunicación con Felipe Sosa y con quien fuera mi maestra, Violeta de Mestral. Sí, maestra. Maestra, es esa primera época, entiendo que, y como se puede ver en la imagen que nos acompaña, a tus espaldas se ve un piano. Entiendo que en esa primera época combinabas el estudio de ambos instrumentos, llevabas la guitarra, estudiabas el piano también, maestra. Así es, tomaba clases de piano con la maestra Rosa Mereles de López, a quien le debo mucho, ¿sabes, maestro? Porque era una niña muy indisciplinada yo. Y ella venía a mi casa, recuerdo los sábados, y me buscaba, pues yo me escondía, ¿verdad? Pues no quería ir a la clase. Ella vivía a pocas cuadras de mi casa y me encontraba y me llevaba a las clases y lograba de alguna forma que yo estudiara, ¿verdad? Yo quería hacer música, no quería sentarme a estudiar música, ¿verdad? Y como, bueno, siempre tuve esta facilidad que escucho mucho. Entonces, siempre en mi oído fue la vía facilitada también de encuentro con la música. Así que esas clases de piano realmente le debo mucho porque además a la hora de analizar música encuentro que esta visión horizontal del piano me permite ver la música de otra forma, ¿verdad? Entonces ahora en estos años que estoy más tiempo también en mi casa, pues entonces estoy volviendo un poco al piano como modo también de analizar mejor las partituras que me toca estudiar, ¿no? Correcto, maestra. Y llegó un momento entonces en que la decisión de hacer carrera en la guitarra se terminó por revelarse y ahí viene, digamos, un salto, considero yo, y esa es mi pregunta, cuando de aquellas experiencias todavía provincianas, o así lo supongo, estamos llegando ahora a la oportunidad de estudiar con el maestro Abel Carlevaro.
Mm. ¿Es así, maestra? ¿Es la época de la formalidad de estudio? En realidad, la palabra provinciana no creo que haga honor a lo que yo recibí en mi país. Lo que yo recibí en mi país, sabe, maestro, que fue un profundo amor y respeto a la música. Y ese profundo amor y respeto a este arte es una cosa que trasciende todo lugar y trasciende toda época y me acompaña hasta hoy. Entonces las lecciones de ese tiempo que con mis maestros fueron lecciones universales y atemporales que permanecen hasta hoy. Cuando me traslado al Uruguay, iba en la búsqueda de ampliar mis horizontes en muchos sentidos, ¿verdad? Creo que también tenía que vivir la experiencia de salir un poco de Paraguay, de vivir en otro país, de conocer otra cultura. Y allí me toca encontrarme con quien fue el maestro de mi maestro en Paraguay, que fue el maestro Abel Carlevaro. Fue muy hermoso encontrarme con el maestro Carlevaro porque era una persona que tenía una capacidad de síntesis muy importante y una capacidad de sistematización de sus ideas técnicas y musicales. Y eso es lo que finalmente hace que un maestro logre transmitir sus ideas y conseguir, entiendo yo, resultados con los alumnos. Cuando uno tiene claridad en su discurso, claridad en sus objetivos y una metodología gradual que se haga de alguna manera natural en el alumno al transitar y al incorporar esas ideas. Entonces, el encuentro con el maestro Carlevaro ha sido para mí un encuentro fundamental desde ese punto de vista, ¿no? Aparte, una persona de una dimensión humana muy especial, ¿verdad? Yo disfruté mucho ese tiempo en asistir a sus clases en la calle 18 de Julio. Nunca me voy a olvidar del inmenso privilegio que fue estudiar con él, hasta que luego me encuentro con quien sería mi otro maestro en el Uruguay, el maestro Eduardo Fernández, ¿no? El maestro Eduardo Fernández es sabido su enorme virtuosismo, su gran intelectualidad, ¿verdad? Y es una figura que resulta una figura muy atemorizante al comienzo, porque es una figura que impone como una inmensidad tan grande de conocimiento y de talento que una se siente muy pequeña en su presencia, ¿verdad? Pues, sin embargo, con Eduardo yo tuve una relación de trabajo que me desafió siempre, ¿eh? Y me ayudó a encontrar mejores versiones de mí. Entonces, por eso le voy a estar siempre agradecida, ¿no? Al maestro Eduardo Fernández. Y bueno, y en el Uruguay me encuentro con quien hizo un poco el contrapeso a esa exigencia que suponía el trabajo con Eduardo Fernández y que fue como una contención, un gran músico y un apoyo humano muy importante fue el maestro Mario Paisé, que muchas veces siento en su figura esa contención y ese cariño y esa esperanza, ¿no? De que es posible. Así que Eso ese hacía, es mi tiempo en el Uruguay, descrito en algunos pocos minutos, ¿no? sí, maestra, eso hacía pues una formación, digamos, equilibrada en cuanto a los elementos que van interviniendo en formar un discípulo, Mm. una, digamos, visión altamente exigente e imponente del maestro Fernández, todo dicho con todo respeto, ¿verdad? Pero es un gigante. Es un Y gigante. tenemos a su lado en la formación a la maestra Berta Rojas, tenemos a su lado al otro maestro, no entendí su nombre, El maestro Mario Paisé.
Mario Exacto. Paisé, que tiene otro tipo de personalidad, más abierta quizá a la relación humana, tal vez más cálida y también rico en conocimientos. Y eso va formando a la futura gigante. No te apene que lo diga así, maestra Berta, eres una guitarrista muy importante. Y eso ahí se cierra, digamos, un capítulo formativo de la carrera de la maestra Berta Rojas, de la formación. He querido dejar para después lo que sería quizá la consecuencia que sería la del maestro, la presencia del maestro Barrueco en tu formación, Berta. Pero si nos regala un poquito de música al maestro Rodolfo, le agradecerá porque nuestro público quiere saber, bueno, mucho de nuestro público conoce a Berta Rojas y algo de nuestro público quiere saber, bueno, ¿y cómo toca esa guitarrista? Así que en lo que llegue esa música, ya llegó.
maestra. Felicidades. Muchas gracias. Tantos lindos recuerdos tengo de esa gira con Paquito de Rivera, ¿no? Yo le decía el otro día, hace un par de días, que estuve conversando con él a través de un encuentro que organizó el Global Institute de Berklee College of Music, donde enseño. Y al hablar con él le decía, ¿no? Es una muestra de que los sueños a veces se hacen realidad, ¿no? Poder tocar con el maestro Paquito Rivera, un Claro. inmenso músico. La verdad que ha sido uno de los regalos más lindos de mi vida. Maestra, y comentaba el maestro Soberanes hace un momento. Bueno, está la figura del maestro Manuel Barrueco en su trayectoria, digamos, como estudiante, en su formación, ya a un nivel que todos conocemos del maestro Barrueco. Cuéntenos de ese momento, maestra. Y bueno, la verdad es que estando en el Uruguay, recuerdo que escuchaba las grabaciones del maestro Manuel Barrueco, ¿no? Y me atraía mucho su sonido. Y percibía algo en su musicalidad que me resultaba tan atractiva, ¿no? Y acariciaba ese sueño de algún día poder quizás conocerlo, aunque sea de lejos. Claro. Y viene una beca increíble creo que era, bueno, la embajada de los Estados Unidos es la que llega a darme esa llamada, ¿no? De que existía una posibilidad de visitar los Estados Unidos, ¿verdad? Era un proyecto del Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, ¿no? Y nos daban un dinero importante de artistas emergentes de América Latina para que pudiéramos diseñar un proyecto que a nosotros nos resultara de interés. Y ellos nos iban a dar el apoyo logístico, consejos y también el apoyo económico para llevarlo adelante. Fue un proyecto que fue patrocinado directamente por el señor James Wolfenson, que era en ese momento presidente del Banco Mundial. Después de la cumbre de las Américas en Río, él se dio cuenta de la cantidad de talento que había en América Latina y las pocas posibilidades que en ese momento, y creo que un poco todavía hoy, tenemos de mostrar fuera de fronteras mucho del talento que hay en América Latina. Entonces, fue una especie de puente que se abrió, ¿no? Entonces yo apliqué a ese llamado, ¿no? Y tuve la dicha de acceder a uno de esos 12 privilegiados lugares, ¿no? Entonces había que elegir qué hacer, ¿no? Y en esa elección me pregunté si podía yo estudiar el primer año de una maestría en música. Porque para eso iba a alcanzar el dinero, y no todo, ¿verdad? Buena parte de todo eso iba a tener que cubrirlo todavía con mis ingresos. Es muy caro estudiar en los Estados Unidos, ¿verdad? No que no lo valga, pero es mucho dinero para cualquier latinoamericano. Y bueno, y entonces sí me permitieron usar el dinero en pagar el primer año de esa maestría en música. Yo ya había hecho la licenciatura en el Uruguay. Y tuve la dicha de que Manuel Barrueco me aceptara como alumna, ¿verdad? Y tuve el privilegio de estudiar 2 años de una maestría bajo su dirección. Él da 8 de las 12 clases del año y las otras 4 clases las daba el profesor el maestro Ray Chester, con quien tuve la dicha de estudiar. También un maravilloso músico y guitarrista. Sí. Y bueno, y con el maestro Barrueco fue otro viaje también con una figura imponente, técnica y musicalmente, y una figura a la que le agradezco muchísimo las enseñanzas que recibí de él, porque ciertamente que invitaron a un viaje de descubrimiento de una musicalidad distinta, que también necesitaba salir en mí y descubrir muchas otras cosas técnicas que fueron a sumarse a las que ya había adquirido en el Uruguay y a tener otro vuelo en esa persona inquieta que siempre fui, ¿verdad?
Sí, maestra. Y maestra, llega el año 1992, tengo entendido, y el Washington Post la describe como una guitarrista extraordinaria. Y entonces la figura de Berta Rojas está en el escenario mundial del concertismo de la guitarra clásica, maestro. Háblenos de ese momento, por favor. Yo creo que tuve mucha suerte, ¿sabes? Y te voy a decir por qué, y eso te quiero contar esta anécdota porque quizás a otros jóvenes que escuchen esta entrevista quizás les diga algo, ¿no? Yo sabía que había un Salón de las Américas en la OEA y sabía que en ese Salón de las Américas se habían conciertos, ¿verdad? Y entonces me fui a la OEA en Paraguay con mi currículum, ¿verdad? Y creo que no sé si tenía ya un disco en ese tiempo, ¿verdad? Y les dije que yo quería tocar en ese Salón de las Américas. ¿Y cómo hacía? Y ya me estaban despidiendo, seguramente agarrarían mi currículum y lo pondrían ahí a un costado, ¿verdad? Pero se corta la luz. Y al cortarse la luz, cosa que es lastimosamente muy frecuente en Paraguay todavía hoy, viene el director encargado de la OEA en Paraguay. Y al venir el director, le cuento yo, me dice, pero si yo le conozco al director de programación, el maestro Paesky, el director de programación del Salón de las Américas de la OEA. Es un querido amigo mío. Yo le voy a hacer llegar tu currículum. O sea que por un corte de luz logro hablar con quien sí Claro. tenía ese. Por eso digo que tuve mucha suerte. Y un poco la caradurez de esos años, ¿no? Una siente que tiene algo para compartir, el deseo inmenso de hacerlo. Y bueno, uno va buscando algunos aliados, ¿verdad? Que en ese momento creo yo son como héroes para nuestras vidas, porque ¿quién te da una oportunidad cuando no tienes nada? ¿Verdad? Y bueno, y así viene esa primera oportunidad en Washington, con la fortuna de que viniera al Washington Post, ¿no? A escuchar el concierto. Y fue una noche muy feliz. Me acuerdo que al día siguiente estaba descansando en el hotel y recibo una llamada, ¿no? Del maestro Paesky que me decía, niña, vístete bien, baja a desayunar, pídete lo que quieras y agarra el Style Section del Washington Post, porque Claro. lo que vas a ver en el Style Section de Washington Post es algo que no se ve muchas veces. Y ahí estaba en la portada del Style Section del Washington Post este concierto y esa crítica tan elogiosa que ciertamente me abrió muchas puertas. Ajá. Qué bello momento. Adelante, maestro Soberanes. Maestra, en esa carrera que inicia, en la que tiene ya la oportunidad de estudiar con esos grandes intérpretes de la época, eso le lleva a que se abran espacios para conocer a la nueva guitarrista, digamos, a Berta Rojas, que empieza pues a edificar su personalidad. En su personalidad tenemos volcada a través de su repertorio, encontramos a una intérprete de Agustín Barrios Mangoré, a una persona que atiende los folclores, que gusta de experimentar con cosas nuevas, como vimos ahorita en el caso de la interacción con Paquito de Rivera, y la podemos encontrar en otros casos, pero quisiera remitirme a esos inicios, no sé si llamarle obligados, como decir, vengo de Paraguay, entonces tienes que tocar Barrios. Pero yo no sé si es obligado o no, ya me platicará nuestra invitada. Lo que sí comento es que hay una tradición guitarrística que a partir de Agustín Barrios es seguida por sus discípulos, sus seguidores, y me refiero seguida en cuanto a convertirse en intérpretes de aquel mestizo guaraní. Y así nos encontramos a Sila Godoy, que recuerdo pues es uno digamos, de los personajes que hacen ese trabajo.
Y ahora me encuentro yo que Berta Rojas tiene en su, es como decir, es quien ha continuado la tradición de difundir la música de aquel gran romántico, de, de Agustín Barrios. Quisiera preguntarte, estimada Berta, estimada invitada, si ¿cómo se dio tu encuentro con la música de Barrios? ¿Cómo tu identificación? ¿Qué tanto contó tus genes como paraguaya, tu cultura circundante para abordar Agustín Barrios Mangoré y con esa fidelidad y con esa calidad que lo haces? Maestro, a mí me pasa con la música de Barrios que yo le siento al personaje, le siento al paraguayo de esos años, ¿no? Paraguay sufrió una guerra muy importante, una guerra que diezmó considerablemente nuestra población, ¿no? Que fue aquella guerra de la Triple Alianza, ¿no? 3/4 de la población de Paraguay murió en esa guerra, ¿no? Una guerra de 5 años de duración, ¿no? Y en un Paraguay completamente devastado nace este genio, ¿no? En un lugar donde no había posibilidades de salir adelante, de formarse, era muy, muy, muy escaso, ¿verdad? Y se abraza fuerte a su talento, a su convicción y sale adelante, ¿verdad? Entonces le siento mucho a ese personaje, ¿sabes? Le siento mucho también a ese personaje que se afirma en su identidad como paraguayo, como latinoamericano, que explora esas corrientes populares y clásicas eh, y se anima a tomar ese desafío, ¿no? De ser fiel a los dictados de su inspiración. Y le respeto mucho a ese músico, respeto mucho a ese paraguayo y a ese latinoamericano. Y desde ese profundo amor a Barrios, desde ahí es desde donde yo lo interpreto. Maestra Berta, si nos platicaras un poquito cómo fue tu encuentro con los artistas con los que has hecho ensambles. Me refiero a Paquito de Rivera, me refiero en una de las últimas grabaciones que realizaste en el Felicidade, eh, y con otros instrumentistas de los que he tenido experiencia de ver videos tuyos haciendo. Ya ampliará el maestro Camero sobre la bibliografía en general, pero yo quisiera referirme a cómo te has, digamos, amoldado, hecho a esos ensambles. ¿Qué tanto llevas un papel de liderazgo? ¿Qué tanto, cómo coordinas entenderse, acordar con esos artistas tan variados de la música maestra? Creo que todo empieza con un sueño, ¿no? Empieza con el sueño, los aliados que te dicen que es posible. Siempre recuerdo esta frase, ¿no? Que dice que uno está, no sé si son 6 o 8 pasos de distancia de alguien que uno quiere conocer, ¿verdad? Y me ha tocado que es siempre así, ¿no? Siempre hay alguien que conoce a alguien y puedes llegar hasta ese sueño, ¿no? Y una vez que llegas al sueño, el no ya lo tienes, ¿verdad? Y quién te dice que el sí no sea posible, ¿verdad? Y hasta ahora siempre han sido afirmativas las respuestas, ¿no? Y es así como se van moldeando los proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo quería tocar un repertorio en el cual la guitarra fuera la cantante de tango. Ya. Y Sí, quería que la guitarra estuviera libre de cantar. ya. No quería que fueran líneas demasiado complejas, ni no. Además no necesito llenar de notas nada. No va por ahí lo que yo hago, ¿verdad? Mi relación es con el canto, eso es lo que yo quiero hacer con la guitarra. Entonces, el encuentro
al maestro Carlo Franzetti, ¿no? Me voy a visitarle a su casa en New York. Le digo, maestro, yo quiero hacer esto, quiero hacer este disco, ¿usted lo arreglaría para mí? Y me dijo que sí. Y ya con el primer arreglo yo ya sabía que eso iba a sonar, que iba a ser una belleza. Y la verdad que hasta ahora escucho ese disco y siento que realmente es muy hermoso, ¿no? Porque es exactamente lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y en ese viaje nos vamos encontrando después de la mano mágica de Carlo Franzetti con la orquesta que iba a ser nuestro compañero de viaje, nada más y nada menos que la Camerata Bariloche. ¿Quién me iba a decir que la Camerata iba a decir que sí a nuestra invitación? Y bueno, y ahí es que me encuentro en Buenos Aires estudiando, aprendiendo ese repertorio, encontrando también las inflexiones que son algunas de las que por ahí con un poco de suerte me permiten hacer ese repertorio sin que suene tan foráneo. Siempre va a sonar foráneo porque una no nació allí, no nació en Buenos Aires y no vivió tocando esa música como me pasa cuando toco una danza paraguaya, que sí lo puedo tocar sin acento, ¿verdad? Espero por lo menos. Entonces, nada, me encuentro con eso y me encuentro con una figura que es mi hermano, Podemos ver. porque así le defino a Popi Espatoco, ¿no? Usted hablaba de Mercedes Sosa hace un rato, maestro, y Mercedes Sosa, esta gran cantante, su director musical fue Popi Espatoco en sus últimos años. Y entonces llego a encontrarme con él que dirige y con quien hacemos la grabación de ese disco Historia del Tango. Y ayer decía, hace un par de días decía Paquito, hay que rodearse de los mejores, decía Elger, y rodearse de energía positiva. Y creo que ese fue un aporte muy importante de ese proyecto, ¿no? El haberme rodeado de gente con una capacidad musical superior, pero gente que también a nivel humano fue un viaje glorioso poder trabajar con ellos, ¿no? Mi amistad con Popi Espatoco continúa hasta hoy. De hecho, nosotros tenemos con él como un canal de comunicación. Yo le extraño, le llamo, hablamos. Lo mismo con él, nos ayudamos, nos impulsamos. Tenemos un cariño de hermanos que a esta altura yo creo que ya es inquebrantable, ¿verdad? Maestra, eh, y ese contacto, esa comunicación, esos proyectos se cristalizan, tengo entendido, en 9 discos, lo cual constituye 9 elementos. Si me permite, puedo compartir estas imágenes para que nos hable un poco de estos proyectos, de estas amistades que se concretaron en discos que hemos podido disfrutar los amantes de la guitarra, ¿no? Estamos aquí, maestra. Yo estoy compartiendo aquí pantalla. Ese disco, denominado Cielo Abierto, se grabó en 2006. ¿Es el primer disco grabado, maestra? No es el primero. Hubieron otros discos antes, pero sí es el primero en mi propio sello, On Music, Háblenos del ¿verdad? sello. Hoy ya es una cosa como muy, no sé, cotidiana, frecuente, que nosotros a través de la difusión que nos permitió Steve Jobs, ¿no? Al poder vender nuestra música digital, pues el artista pudiera de alguna manera hacerle un bypass al sello, ¿no? Y poder editar su propia música, ¿no? Entonces, así es que nace On Music Recordings en el 2006 y aprendo a poder también difundir mi música en los canales de difusión y desde ese momento soy quien elige su repertorio, quien trabaja muy bendecida por la oportunidad de poder trabajar con un equipo de profesionales paraguayos que los elegiría una y mil veces, porque son lo mejor de mi país, ¿verdad? Sí. Entonces, ese privilegio de ir haciendo camino con el mismo equipo desde hace muchísimos años construye también una solidez en mi trabajo, ¿verdad? Ok.
eh, que podemos abordar no solamente la edición de discos, sino también elaborar muchos proyectos, ¿no? Sí, creo que Alma es un tema de Corazón, moda. claro, Alma Corazón, un disco con el maestro Carlos Barbosa Lima, a quien le tengo un inmenso cariño, unos arreglos tan hermosos y la posibilidad también de tocar con alguien que tiene un talento tan único para la guitarra, ¿no? En sus manos la verdad que la guitarra es una orquesta, ¿no? Ajá, Eh, Paraguay según Agustín Barrio, este es mi único DVD. Eh, Queríamos poner imágenes de Paraguay en la retina, las retinas de la gente en el mundo, ¿verdad? Se conoce tan poco de Paraguay. claro. Y la música de Agustín Barrios nos permitió hacer ese viaje. Y muy interesante porque quien dirigió, hablando de hacer caminos juntos, ¿no? Quien dirigió Paraguay según Agustín Barrios fue Marcelo Martinezzi, director paraguayo que gana luego un Oso de Plata en el Festival de Berlín el año pasado. Así que imagínense que cuánto camino que también él hizo, ¿no? Claro. Eh, Este es Intimate Barrios, la reedición. La primera edición de Intimate Barrios perteneció al sello Dorian Recordings, acá de Estados Unidos. Y luego la reedición la pude hacer en el año 2008. Ya adquirí yo los derechos del máster y pude hacerlo. Terruño también, un viaje muy querido este disco para mí, ¿no? Eh, Música de compositores que me resultaban muy atractivos y me resultan todavía muy atractivos, y empieza también ahí mi trabajo con Vincent Lindsay Clark y Edín Solís y otros artistas que quiero y respeto mucho, ¿no? Quique Sinesi, Juan Falú. Día y medio, el disco con Paquito de Rivera, que también es un disco que recibe la primera nominación de un artista paraguayo a los Latin Grammys, ¿no? Lo cual fue recibido con muchísimo cariño por la gente del Paraguay, ¿no? Salsa Roja, segundo disco, también nominado a la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica en los Latin Grammys. Sí, un disco que realmente le quiero mucho también. Historia del tango del que te hablé recién, ¿no? La guitarra como cantante de tango. Y Felicidades, este creo que es mi disco más popular, ¿no? Esta es la última La producción, última, maestra. el último disco. Sí, ahí nos unimos con Pop y hacemos un viaje realmente muy divertido, ¿no? Muy divertido. Maestra, y Eh, este material la ha llevado a tener 3 nominaciones al Latin Grammy. ¿Es Ujú, correcto, maestra? así es. Háblenos de esa experiencia un poco, maestra. Es muy lindo. A mí eh, no me parecía que fuera posible, pero me di cuenta que la Academia Latina de la Música es un lugar muy abierto y además un lugar con tanta humanidad que los artistas pequeños, los que no vendemos inmensas cantidades, ¿no? Eh, También tenemos un espacio, somos necesarios y somos bien recibidos. Y el hecho de poder escribirle una carta a Gabriela Baroa, presidente de los Latin Grammy, y decirle, mira, he hecho un home session, ¿quieres escucharlo? Acá está el link. Y que te responda, y te diga, lo estuve escuchando y te haga comentarios, porque de verdad lo escuchó y de verdad lo disfrutó. Claro, A mí esas cosas todavía hoy no puedo creer que sucedan, ¿no? extraordinario. Es decir, hay espacio para todos nosotros Claro, en los Latin Grammys, ¿verdad? En la oficina de Latin Recording Academy, ¿no? muy bien, maestra. Maestra, y yo le pediría que nos hablara un poco, y cambiando el tema, ¿no? De un proyecto muy importante que surge para este 2020, el proyecto denominado Yeporeka. No sé si lo menciono de manera correcta. Yeporeka. Las Yeporeka, palabras guaraníes tienen siempre un acento en la última sílaba, Yeporeka. ¿no? Que Ahí está, promueve tu primera lección de guaraní. muy bien, maestra. Que promueve la labor creativa de compositores jóvenes del Paraguay
Háblenos de ese proyecto, maestra. Ese es un proyecto que justamente hacemos con Popi Espatoco, con mis grandes aliados que son el Banco Itaú en el Paraguay, que ofician un poco en este caso como de un Fondo Nacional de las Artes Serias, ¿verdad? Ya. Entonces este proyecto fue patrocinado enteramente por ellos, ¿verdad? Y llegamos con ese proyecto a escribir 10 piezas que son un reflejo de tiempo de pandemia, ¿no? Elegimos a 11 jóvenes paraguayos que escribieran en distintos estilos esto que llamo yo un musical que se llamó Putumimbi, que significa el brillo en la oscuridad. Y puede la gente que está interesada visitar es yeporeka.com, perdón, yeporekaweb.com. Se escribe así como vos bien decías con J, Por G-P-O-R-I-K-A. sí, correcto. Y bueno, y ahí pueden escuchar o buscarnos también en YouTube. Y son hermosas 10 composiciones que escribieron los chicos, orquestaron y grabaron. Entonces, de ese modo, hemos dejado plasmado también en las voces de los jóvenes compositores paraguayos cómo suena la pandemia en sus voces, ¿no? Muy bien. Está el maestro Pérez aquí, maestra. Sí. Si ya lo podemos ver. Él trae preguntas, comentarios del público que nos ha estado escuchando. Adelante, maestro Pérez. Bueno, primero que nada, decir que pues ha sido muy interesante la charla aquí con la maestra Berta Rojas y pues confirma lo que de alguna manera nosotros en la intimidad, como ya hemos tenido la dicha de tenerlo un par de veces aquí en Culiacán, pues nos damos cuenta que realmente es una, bueno, a mí en lo personal lo que yo voy a decir de que me ha atrapado siempre de Berta Rojas es que ha sido una artista muy sensible, que se ha abrazado mucho a sus convicciones, que ha sido muy sensible no solamente hacia el arte, sino también a su profesión, también su compromiso con la docencia, con los jóvenes y ese amor con el cual comparte todo lo que ella es, no solamente musical. Y de hecho, aprovechando que hay muchos jóvenes escuchando, viéndonos en este programa, la maestra mencionó algunas palabras claves ahorita en este breve tiempo, que es brevísimo para mí, que es el abrazar su sueño, el abrazar sus convicciones y buscar las oportunidades, porque realmente es lo que quisiera preguntarle a la maestra. Maestra, ¿qué consejos le da a sus alumnos cuando va a un festival de guitarra? ¿Qué consejo le da a los jóvenes que quieren seguir los pasos de Berta Rojas? Ujú. Seguir los pasos de nadie. Es el primer consejo, creo yo. Yo creo que esto se trata de ser fiel a tu música, a cómo sientes tú cada frase y a tratar de dejar tu visión del mundo en la música, ¿no? Eh, Creo que para la música no hay límites, ¿no? Y creo que cada voz es importante. Por eso existe nuestro trabajo como intérpretes, ¿verdad? Porque siempre van a haber nuevas formas de decir, nuevas formas de hacer. Y en esa búsqueda creo que es donde estamos, ¿no? Muy bien, qué bonito. Maestra, voy a Sí. compartirle los comentarios de las personas que están conectados con nosotros. Le mandan muchos saludos. No voy a alcanzar a leer todos, voy a leer algunos. Le manda saludos Juan Carlos Laguna y Ah, Sofía Ruloni. querido amigo, él y Sofía, la verdad es que además en estos tiempos de pandemia, el poder estar en contacto con ellos ha sido realmente muy hermoso. Yo adoro a la familia Laguna, son realmente mi familia en México también. También le manda saludos Isela Redondo, Diana Aguilar, Gracias, Anaid gracias. López. Pregunta Sergio Adrián Juárez, ¿cómo se adaptó a la transición de nuevos profesores en su formación académica? También pregunta Luis Eduardo Quintero, ¿qué le falta por hacer en la música teniendo ya una carrera tan exitosa? Pregunta Luis Eduardo Quintero.
Dios mío, tantas cosas, cada día trae un nuevo sueño, ¿no? Y en este tiempo estoy trabajando mucho en tratar de ser la mejor profesora que puedo para la comunidad en Berklee College of Music, que es una comunidad que tiene desafíos muy particulares, ¿verdad? A eso estoy muy abocada. Y también estudiando y preparando el repertorio de un nuevo disco. Tengo la fortuna de tener allí, de poder hacer la premiere de una nueva composición del maestro Sergio Assad. Y es un compromiso grande y estoy también buscando y arañando así cada espacio que tengo para poder estudiar, ¿no? Pregunta también Eri Soberanes, Heriberto Soberanes, hijo. ¿Podría platicarnos sobre sus preferencias al momento de estar en un estudio de grabación? Es decir, técnicas, microfonía, ambiente, Sí. entorno. Yo pienso que A se mí me refiere gusta, al lugar de sí. grabación. Este es mi micrófono de siempre. El AKG 414 es mi Qué bueno. micrófono. Eh, Me gusta también usar micrófonos de ribbon mics, ¿no? Micrófonos de cinta. Me gusta mucho también. Entonces, en una combinación de micrófonos de cinta y AKG 414 encuentro mi sonido, ¿verdad? Yo me fui, recuerdo, a una tienda de música en Washington porque no sé si es muy frecuente, pero a mí me sale así. Me gusta escuchar yo porque yo sé qué sonido quiero. Entonces, recuerdo que hice conectar todos los micrófonos que tenían, los de más alta gama, los más, digamos, unos 20 micrófonos, ¿verdad? Y yo toqué todos esos micrófonos con un par de auriculares, ¿verdad? Todos los micrófonos con el mismo seteo. Y cada micrófono me da una respuesta diferente. Y escuchando y probando, elegí los micrófonos que a mi sonido le, le llenaba, ¿verdad? Entonces el sonido en estudio es también parte de una búsqueda personal. ¿Eh? Y las fórmulas que me pueden servir a mí, no sé si le van a servir a otros, ¿verdad? Pero esas son las que a mí me han servido. Y no tengan miedo de encontrar un sonido que, no importa si es diferente al sonido de quien sea, ¿verdad? O tenés que buscar el sonido que a vos te sirve. Vos querés que tu guitarra suene cerca tuyo, querés que suene lejos. ¿Cuánto reverb querés? ¿Querés un reverb natural, que sea el reverb que sentís en qué tipo de sala? ¿En una sala pequeña, con piso de madera, con paredes de madera o en una catedral? ¿Qué sonido querés? Y todo eso es tu personalidad en estudio también, ¿verdad? Qué buen consejo, maestra. También preguntan, a lo mejor ya de las últimas, ¿qué requiere el instrumentista para hacerse especialista en un compositor? Seguramente lo preguntan por barrios, pero preguntan, ¿qué requiere un instrumentista para hacerse especialista en un compositor? Y yo supongo que de alguna forma, y es una discusión muy interesante que he tenido en estos días, ¿no? Sobre nuestro rol como intérpretes, ¿no? Que tratamos de ser tan fieles como sea posible a lo que está escrito, a lo que sabemos que puede ser la intención del compositor, eh, a su historia y sus circunstancias, ¿no? Como tratar de ser nosotros de alguna manera quienes den vida a esas partituras, pero desde un lugar de servicio a la música, que era algo que siempre decía Eduardo Fernández, ¿no? No yo, la estrella, tocando esta música, no. Yo, la música, sirviendo a esta partitura, ¿verdad? Entonces, esa posición de salirnos de nosotros mismos para entregarnos a una obra musical a cuyo servicio estamos abocados, creo que eso no debemos perder nosotros. Hay mucho de idealización sobre la figura del intérprete, ¿no? Y yo creo que el intérprete es más grande cuanto mayor sea su entrega y su servicio a la música. Qué bonito, maestra. Pues tenemos muchos saludos que seguramente
los va a poder ver en la página. Son muchísimas, muchas más preguntas que quedan, pero como en todo, pues tenemos un tiempo límite. Agradecemos mucho su tiempo, maestra. Sabemos que hay muchísimo que hablar con usted porque tiene muchísimo que compartirnos, tanto a los instrumentistas como a los profesores, como a los jóvenes. Tiene una gran, también una gran labor en lo que son obras sociales que tiene que ver con la difusión de la música, que seguramente podremos hablar más adelante en otras ocasiones. Nos faltó tiempo, pero sí quisiéramos a lo mejor cerrar eh, preguntándole más bien qué quisiera agregar antes de terminar, algún consejo a los jóvenes, a los maestros, a los instrumentistas. Bueno, yo solamente agradecerles por este espacio, por el cariño. Tengo muchos amigos muy queridos. Ahí hablé de mi familia mexicana en Ciudad de México y tengo que hablar de mi otra familia mexicana, son los Ballín, ¿verdad? A quienes tanto, tanto quiero, tanto admiro, tanto respeto, ¿verdad? Así que también a ellos les quiero enviar mi saludo y mi abrazo, ¿no? Eh, y bueno, y agradecerles muchísimo por tantas oportunidades que he tenido de visitarles. Les deseo que se cuiden mucho, que estén muy bien en este tiempo, todo lo bien que uno puede, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿no? En estas circunstancias tan extrañas que nos están tocando vivir y a las cuales nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? Porque parece que por un tiempo por lo menos vamos a estar todavía en estas circunstancias, ¿verdad? Así que nada, pedirles que se cuiden, que estén bien, que reine siempre la música. Maestro Soberán, ¿es algo que quisiera agregar antes de despedirnos? Sí, es algo relativo a una experiencia que creo yo que retrata de cuerpo entero el nivel, una de las facetas de nuestra invitada. Me refiero a la seriedad que tiene Berta Rojas con su compromiso con la música. Recuerdo que en aquella primera visita, si mal no recuerdo, en aquella primera visita, ella después de atender en la ciudad de Culiacán y presentar su recital de guitarra en nuestra capital, tenía agendado visitar algo de los conciertos interiores, los otros municipios. Quizá ya había visitado alguno, pero al día siguiente de una determinada noche, de un día muy trabajoso y lleno de qué hacer para ella, porque fue jurado del concurso, presentó recital, etcétera, estaba enfermita y Berta tenía fiebre, ya la había consultado un médico en el hotel donde la teníamos hospedada y al día siguiente tenía el compromiso en Guasave, de manera que muy probablemente no podría ir a atender ese compromiso, dado su estado de salud. Así que nosotros los organizadores arreglamos una suplencia por si se presentaba la eventualidad, pero la maestra Berta Rojas, así con fiebre y castañándole los dientes y todo, así se presentó en Guasave a tocar, teniendo la opción, porque se le ofrecimos la opción, deja el concierto ese Berta, vamos a mandar un suplente, etcétera, y no lo hizo, fue y lo cumplió con temperatura y con la salud en riesgo. Eso creo yo, lo quiero mencionar porque retrata esa seriedad de Berta Rojas. ¿Te acuerda, maestra, esa primera vez que nos visitó, no? Bien, maestro Camero, ¿algo que quisieras agregar? Para mí ha sido un placer. Yo a la maestra la conozco desde el 2005, cuando estuvo aquí en el primer festival. En el 2013 la vi ya una artista más plena. La recuerdo dando consejos de manera colectiva y de manera muy precisa a cada uno de los concursantes a pie de banqueta después de las jornadas de los concursos y siempre con una amabilidad que podemos ver este, en todo momento en ella, ¿no? Para mí ha sido un placer, maestra, ¿no? Y mi admiración por el trabajo con Mangoré y pues seguiremos escuchando la maestra. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, que estén muy bien. Bueno, y a nuestros amables amigos que cada domingo hacen favor de contactarnos en este programa Entre Cuerdas, les agradecemos y les recordamos a todos nuestros amigos guitarristas que la convocatoria para el próximo Festival Internacional de Guitarra
se encuentra en línea en la página www.internationalguitarculiacan.com. Y pues agradecemos mucho, fue realmente un programa muy bonito con Berta Rojas y los esperamos el siguiente domingo. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta luego.